Buenas tardes, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por ese maravilloso almuerzo que tuvimos y por la sorpresa que le dimos a nuestra querida hermanita Daisy, que ella no se lo esperaba. Eso fue una conspiración secreta. Quizás tú dirás, pero ¿qué hace mi hija aquí con la nieta? Y de pronto vino Josué y aquí ya... Sí. Ella ni se lo esperaba, pero era una pequeña sorpresita que habíamos preparado. No, es de que tú te lo mereces eso y mucho más. En estos momentos vamos a la segunda parte de nuestro tema, que hoy se va a tratar la Trinidad, pero la segunda parte, que es la deidad y personalidad del Espíritu Santo. El sábado pasado nosotros habíamos hablado en cuanto a la deidad de Cristo, ya que según los antitrinitarios creen de que Cristo fue un ser engendrado en algún momento de la eternidad. Sin embargo, la palabra de Dios no da cabida a la idea de que nosotros pensemos de que Cristo fue un ser engendrado en la eternidad. Cristo fue engendrado como humano de María, gracias al poder del Espíritu Santo. Pero como divino, como Dios, Él nunca hubo un momento en la historia donde Él haya sido engendrado. Y una de las cosas que los antitrinitarios toman para poder decir de que Cristo es engendrado, ellos toman como base Proverbios 8:22, donde en Proverbios 8:22, que habla de la sabiduría, Proverbios 8:22 dice: Jehová me poseía en el principio de sus caminos, ya de antiguo antes de sus obras. Desde la eternidad tuvo el principado, desde el principio antes de la tierra. Entonces, por estos textos, y en el versículo 24 que dice: antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Entonces dicen, ven, aquí Cristo fue engendrado. Pero si ustedes leen el capítulo completo de Proverbios 8 y también leen el capítulo 9 de Proverbios, se van a dar cuenta que aquí Salomón lo que está hablando de la sabiduría. Lo que en los tiempos antiguos era muy común personificar. Era muy común personificar las cosas. Por ejemplo, en los tiempos antiguos se personificaba el mal. En los tiempos antiguos se personificaba la muerte. De hecho, no sé cuántos de ustedes habrán visto quizás en alguna película que a veces cuando sale la muerte es como una persona vestida con una capucha negra que casi no se le ve la cara, con una guadaña. Y ya cuando uno ve eso, que uno dice, esa es la muerte. ¿Por qué? Porque la personifican. Y es muy común que en los tiempos antiguos se personificara las cosas como se personifica aquí la sabiduría. Por ejemplo, si vamos al capítulo 9 de Proverbios, dice el versículo 1, la sabiduría edificó su casa. Salomón personificando la sabiduría, ahora dice la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató víctimas. ¿Desde cuándo la sabiduría mató personas? No. Mezcló su vino. Entonces se dan cuenta cómo Salomón, porque eso es la manera de pensar en el Medio Oriente antiguo, de querer personificar las cosas. Pero no significa que porque Salomón personifique la sabiduría, de que ya entendamos de que es Cristo Jesús. Si usted lee el capítulo 8 de Proverbios completo y el capítulo 9, usted se da cuenta que en todo momento él está personificando la sabiduría. Y noten si es un recurso que en el Medio Oriente se usaba, que por ejemplo, cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 14, versículo 12, ahí se habla de la caída de Lucifer, pero a Lucifer lo personifican en el rey de Babilonia. Pero no significa que el rey de Babilonia en ese entonces, Nabucodonosor, era Satanás. No, es que personificaron a Satanás en el rey de Babilonia, y entonces el rey de Babilonia lo ponen como una personificación del diablo cuando dice: oh lucero, hijo de la mañana, ¿cómo caíste? Como también, por ejemplo, podemos ver que en el Antiguo Testamento Dios se personificaba en los reyes de Israel, principalmente en el trono de David. Hay pasajes que usted ve como que es Dios
personificado en forma humana, como me voy a sentar en el trono de David. No es que Dios se sentó en el trono de David personalmente, ni literalmente, sino es que Dios se personifica en el trono de David a través de los reyes de la descendencia de David. Pero no significa que los reyes que se sentaron ahí era Dios. Es más, ¿cuántos reyes que se sentaron en el trono de David no eran malos? Eran malísimos. Hubo reyes buenos, pero también hubo reyes malos. Sin embargo, Dios se personifica como sentándose como rey en el trono de David. ¿Se dan cuenta de este recurso literario? Sin embargo, los antitrinitarios confunden esto y entonces dicen, oh no, el asunto es que aquí en el capítulo 8, versículo 22 de Proverbios, ahí vemos de que Cristo fue engendrado. Ya nosotros vimos en el tema anterior, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a la historia adventista, que los pioneros, es verdad, y vuelvo y repito, al principio ellos eran antitrinitarios. Es más, si usted toma un libro de historia de la iglesia adventista, ustedes se van a dar cuenta que todos los pioneros adventistas que conformaron el movimiento adventista venían de diferentes denominaciones. Al venir de diferentes denominaciones, venían con diferentes ideas teológicas, con diferentes pensamientos, con diferentes corrientes de pensadores teológicos. Pero una vez que Dios une este grupo, entonces Dios empieza a educar a este grupo en la verdad. Y vemos que hubo una verdad progresiva, cosa que los antitrinitarios no aceptan. Los antitrinitarios dicen, los pioneros fueron antitrinitarios. Al principio sí, del movimiento. Pero cuando usted ve los escritos de los pioneros más tardíos, usted se va a dar cuenta que ellos cambiaron su pensamiento. Porque de acuerdo a Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en un aumento hasta que el día es perfecto. O sea, ellos nunca creyeron en una teología estática. Ellos creyeron en una teología progresiva donde Dios puede ir derramando luz. Y a medida que Dios va derramando luz, usted va teniendo un mejor pensamiento, usted va teniendo una mejor comprensión de la verdad. Pero los antitrinitarios niegan la luz progresiva, porque ellos dicen, ¿cómo es posible que ellos eran antitrinitarios y después terminaron aceptando la Trinidad? Y es como que entonces yo digo, ¿cómo es posible entonces que todos ellos que venían de las iglesias, que guardaban el domingo, que creían que el domingo era el día del Señor, cómo terminaron entonces guardando el sábado? ¿Cómo es posible que ellos venían de iglesias, de las diferentes denominaciones que ellos venían, todos ellos eran comedores de carne de cerdo, y comían carne de cerdo y comían toda clase de animales inmundos? Sin embargo, después, cuando se crea el movimiento adventista, en 1863, Dios le revela a la hermana White la importancia de la reforma pro salud y lo que habla la Biblia en cuanto a las carnes limpias, de acuerdo a Levíticos 11 y Deuteronomio 14. Entonces, cuando ellos conocieron esta luz, empezaron de dejar de comer todas estas carnes inmundas, para entonces ¿qué? Empezar a comer correctamente. O sea, hubo un progreso teológico. Y es lo que, por ejemplo, me ha pasado a mí. Yo tengo 44 años. Dios mediante, este año voy para 45 años. El conocimiento y la comprensión que yo tengo de la Biblia ahora no es el mismo conocimiento y la misma comprensión que yo tenía hace 20 años más atrás. Porque mientras más yo estudio la Biblia, más Dios va abriendo mis ojos espirituales, más va abriendo mi entendimiento espiritual y mejor voy comprendiendo la Biblia. Textos que yo antes no comprendía y ahora los comprendo de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque Dios me ha ido dando más entendimiento. Pero 20 años más atrás yo no tenía el conocimiento que yo tengo ahora. ¿Por qué? Porque la mente, a medida que usted va leyendo la palabra de Dios, su mente se va expandiendo. Y a medida que va pasando el tiempo, va comprendiendo mejor las verdades de Dios. Verdades que usted antes no entendía y ahora las comprende de una manera maravillosa. Eso le pasó a los pioneros adventistas. Sin embargo, los antitrinitarios
ellos no creen en una verdad progresiva. Y al no creer en una verdad progresiva, entonces usted no está creyendo en la inspiración de la palabra de Dios, cuando Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. O sea, esa luz, ese conocimiento de la palabra de Dios va en aumento. Y como dice, hasta que el día es perfecto. Pero tristemente los antitrinitarios, ellos no rechazan, o sea, tratan de rechazar esa verdad progresiva, porque si ellos aceptaran esa verdad progresiva, todos sus argumentos antitrinitarios se le derrumban. Y para ellos poder sostener esos argumentos antitrinitarios, tienen que rechazar lo que dice la palabra de Dios, la revelación progresiva. Entonces, si usted está rechazando la revelación progresiva, entonces usted no es un buen cristiano, usted no es un buen estudiante de la palabra de Dios. Y está asumiendo una posición completamente errada. Hoy vamos a tratar la deidad y personalidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos haciendo por parte? Porque primero tratamos acerca de la deidad de Cristo. Hoy vamos a tratar la deidad del Espíritu Santo. Y entonces ya los próximos 2 sábados que nos quedan vamos a adentrarnos de lleno en la Trinidad, en las 3 personas de la deidad. Y una de las cosas muy fundamentales que hoy vamos a tratar es que las personas que son antitrinitarias, primeramente ellos no creen en el pasaje de Juan 14:16. Vamos a buscar la palabra de Dios, Juan 14:16. Juan 14:16. Dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Algunos antitrinitarios dicen que el Espíritu Santo no es una persona. Algunos argumentan que el Espíritu Santo es una energía, es una fuerza activa de Dios, o muchas veces ellos sencillamente dicen que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Ahora, si el Espíritu Santo fuese Cristo mismo en forma de Espíritu, en el versículo 16 Cristo no dijera, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Solamente Cristo podía haber dicho, y yo rogaré al Padre para venir de nuevo otra vez a ustedes. Eso tiene más sentido si creemos que el otro consolador es el mismo Cristo en forma de espíritu, como ellos lo dicen. Pero es interesante que el consolador está al mismo nivel de las otras 2 personas de la deidad. ¿Por qué? Porque cuando dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. Cuando nosotros vamos al idioma griego, el idioma griego para otro usa 2 palabras. La palabra halos y la palabra héteros. La palabra halos significa otro, pero de la misma clase. Eso es lo que significa la palabra halos. Ahora, la palabra hétero significa otro, pero de una clase inferior. Pero la palabra que Juan usa aquí para otro es halos, otro, pero del mismo nivel que la deidad. O sea, del mismo nivel. Por eso cuando Jesucristo dice, y yo rogaré al Padre, para que les dé, yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, es otro, pero de la misma especie, tanto del Padre como de Jesucristo, alguien poderoso. Porque cuando Cristo iba a ascender al cielo, la obra que el Espíritu Santo iba a hacer aquí en la tierra como representante de Cristo, no podía ser una persona inferior, tenía que ser alguien de la misma clase de nuestro Señor Jesucristo y de como el Padre, que los 2 son eternos, son poderosos.
Un ángel no puede hacer la obra del Espíritu Santo, porque un ángel no es todopoderoso. La obra de transformación en nuestras vidas no la puede hacer un ángel. Solo uno, de la misma clase de Jesucristo, con el poder de Cristo o con el poder del Padre, puede ocupar el lugar de Cristo aquí en la tierra después que Cristo ascendiera, para continuar la obra de Cristo en la iglesia de Dios. Pero el Espíritu Santo no es Cristo, como muchos antitrinitarios lo dicen. Muchos antitrinitarios dicen el Espíritu Santo, porque hay una nota de la sierva de Dios que ellos usan donde dice: queremos el Espíritu Santo, entonces queremos a Cristo. O sea, dando a entender que el Espíritu Santo es Cristo. Hermanos, el Espíritu Santo no es Cristo, pero glorifica a Cristo. Es el representante de Cristo, pero no es Cristo. De la misma manera, cuando Jesús, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y él dice: pero ¿para qué tú quieres ver al Padre? Tanto tiempo estoy con vosotros y no me conocéis. ¿No reconoces que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahora, esa expresión que Cristo dijo cuando dijo que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, no significaba que Cristo era el Padre. Significaba de que Cristo era una representación exacta del Padre, pero no era el Padre, porque Él era una persona diferente al Padre, pero era de la misma sustancia del Padre. Entonces, de la misma manera, el Espíritu Santo es representante de Cristo, glorifica a Cristo, pero no es Cristo. Y entonces nosotros, como adventistas del séptimo día, reconocemos, porque hay gente que dice: yo no creo de que el Espíritu Santo sea Dios. La deidad para nosotros, los adventistas que creemos en la deidad, creemos que es un Dios manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los tres son omnipotentes, omnipresentes, omnisapientes y son todopoderosos. Muchas veces entrar a querer explicar la deidad, nuestra mente finita no es capaz de explicar un tema tan complejo. Pero en los dos siguientes temas que vamos a ver en la Trinidad, vamos a ver cómo la Iglesia Católica, ellos ven la Trinidad. Porque hay muchos antitrinitarios que dicen: la doctrina de la Trinidad es pagana porque vino de la Iglesia Católica. Eso es falso. Y en el próximo tema vamos a ver eso. La doctrina de la Trinidad no vino de la Iglesia Católica. Segundo, ellos dicen de que la doctrina de la Trinidad no solamente vino de la Iglesia Católica, sino que la creemos como los católicos. Eso es falso. Y vamos a ver en los otros dos temas que nos quedan, cómo la Iglesia Católica misma reconoce que la Iglesia Adventista interpreta la Trinidad diferente a ellos. No es la misma Trinidad de la manera en que la Iglesia Católica la interpreta. Entonces, en el último tema vamos a poner un esquema para que ustedes vean y entiendan mejor cómo la Iglesia Católica interpreta la Trinidad, cómo la Iglesia Adventista interpreta la Trinidad y cómo los antitrinitarios interpretan la Trinidad. Que es una gran confusión la que ellos tienen. Aquí nosotros podemos ver aquí los atributos divinos del Espíritu Santo. Hay gente que dice: el Espíritu Santo no es Dios. Sí, es Dios. Porque en Lucas 1:35 solamente una persona poderosa como Dios podía haber engendrado a Jesucristo. Un ángel no puede engendrar a otro ángel porque un ángel no tiene poder. Sin embargo, la primera característica del Espíritu Santo vemos que es omnipotente, Lucas 1:35. Pero también podemos ver que el Espíritu Santo es omnisciente, Isaías 40, 13, 14 y 1 Corintios 2, 10, 11. Entonces, si el Espíritu Santo no es Dios, el Espíritu Santo no puede ser entonces omnisciente, porque el ser omnisciente es una cualidad de un ser divino. Y yo quiero para ustedes hacer una pregunta: ¿un ángel es omnisciente? Los ángeles no son omniscientes porque no son divinos.
Vemos que el Espíritu Santo es eterno. Hebreos 9:14. Lo llaman el Espíritu eterno. Mi pregunta es, ¿Dios es eterno? Sí. En la próxima presentación del siguiente sábado, en cuanto a la Trinidad, vamos a poner un cuadro con las características de los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ustedes van a ver que los tres comparten las mismas características y atributos divinos, aunque son personas por separadas diferentes. El Espíritu Santo es omnipresente. Salmo 139 del 7 al 10, ahí David habla de la omnipresencia del Espíritu Santo. Miren, los atributos y oficios del Espíritu Santo. Aquí yo los puse unidos. Miren, el Espíritu Santo es maestro. Los antitrinitarios creen que el Espíritu Santo no es una persona. Pero cuando usted va a ver esos textos, el Espíritu Santo es maestro. Hermano, solamente una persona puede ser maestro. Un animal no puede ser maestro. El Espíritu Santo habla. ¿Los animales hablan? No, solamente una persona puede hablar. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar. El Espíritu Santo escoge y comisiona. El Espíritu Santo se le puede mentir, se le puede blasfemar. Es agente sellador. Tiene voluntad y determinación, se le puede ultrajar, se enoja. Hermano, por eso es que, vuelvo y repito, solamente una persona se puede enojar. Solamente una persona. Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí de que el Espíritu Santo no es una persona? Si no es una persona, entonces ¿cómo se puede enojar? ¿Cómo se le puede blasfemar? ¿Cómo Él puede escoger? ¿Cómo se le puede mentir? ¿Cómo Él habla? Esas son cualidades que solamente una persona puede hacer. Vemos también aquí de que el Espíritu Santo se le trata con el pronombre personal Él, tercera persona del singular. Y es interesante que en el griego se le trata con el pronombre personal Él, tercera persona del singular, pero Él es artículo definido. Solamente el artículo Él definido es para referirse a personas. El artículo Él indefinido es para referirse a cosas. Sin embargo, Juan utiliza el pronombre personal Él, tercera persona del singular, artículo definido, para referirse de que el Espíritu Santo es alguien. No es algo, es una persona, no es un objeto. El Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo escudriña, el Espíritu Santo prohíbe, porque a Pablo le prohibió predicar. Eso solamente lo puede hacer una persona. El Espíritu Santo es consolador. Consolador, cuando tú vas a Juan 14:16, la palabra que se utiliza para consolador es paracletos. Es paracletos. Y paracletos significa alguien que está a tu lado, ayudándote, consolándote, fortaleciéndote. Eso es el paracleto, alguien que está a tu lado. La palabra consolador en griego es paracletos. Y solamente una persona que está a tu lado, ayudándote, fortaleciéndote, animándote, eso lo puede hacer una persona. ¿Un perro te puede dar a ti palabras de consuelo? ¿Un perro a ti te puede dar palabras para fortalecer tu espíritu si está abatido? No, solamente una persona puede hacer eso. Intercede. ¿Saben que en Romanos 8:26 la palabra interceder da la idea? En Romanos 8:26 dice: porque nosotros no sabemos pedir como conviene, sino que el Espíritu Santo intercede por nosotros. La palabra interceder ahí en Romanos 8:26 da la idea como que el Espíritu Santo ora por nosotros, porque como nosotros no sabemos orar y no sabemos qué pedir, el Espíritu ora por nosotros. Y la palabra que utiliza Pablo es intercede por nosotros.
Es como que Él ora por nosotros, porque como nosotros no sabemos qué pedir, y Él sabe qué es lo que nos conviene a nosotros, Él ora por nosotros. Eso solamente, hermano, lo puede hacer una persona. Eso no lo puede hacer un viento, eso no lo puede hacer una energía, eso no lo puede hacer, una energía. No, eso solamente lo puede hacer una persona. Llama, guía a toda verdad, se entristece. La tristeza es un sentimiento que poseemos los seres humanos y también poseen los animales. Pero el Espíritu Santo no es un animal, es una persona. Puede ser tentado. Un perro puede ser tentado. Un perro no sabe qué es tentación. Un gato no sabe qué es tentación. Un caballo no sabe qué es tentación. Solamente el ser humano sabe lo que es tentación. Puede ser tentado. Un animal no puede ser tentado. O sea, no conoce lo que es ser tentado. Miren otros atributos y oficios del Espíritu Santo. Pastorea. ¿Saben que Salmo 23.1 que dice? Salmo 23.1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando tú vas a la palabra de Dios en el libro de San Juan dice, yo soy el buen pastor. Fíjense, el Padre es pastor. Jehová, el Padre es pastor. Porque eso lo dice Salmo 23.1. El Hijo, en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús dice, yo soy el buen pastor. Pero ahora, Isaías 63.14 me está diciendo que el Espíritu Santo también es pastor. Que el Espíritu Santo pastorea. Es más, Isaías 63.14 nos dice que el Espíritu Santo, dice, fue el que pastoreó al pueblo de Israel. Y sabemos que pastorear significa guiar. El Espíritu Santo obra el nuevo nacimiento en los creyentes. Eso no lo puede hacer un ángel, solamente lo puede hacer una persona igual, de la misma especie de la deidad, que sea como Cristo o como el Padre. Y también el Espíritu Santo aplica la salvación a los creyentes. Primera de Corintios 6:11. El Espíritu Santo nos lava, nos justifica y nos santifica. Eso solamente una persona como Dios puede aplicar estos atributos. Puede justificar, puede santificar y puede lavarnos. Un ángel no puede hacer eso. Entonces, ¿cómo los antitrinitarios me van a decir a mí de que el Espíritu Santo no es Dios y que no es una persona? Yo entonces muchas veces me pregunto, ¿qué Biblia leen ellos? Que están pasando por alto todas estas evidencias. Aquí hemos presentado en total 25 evidencias del Espíritu Santo, los atributos de persona y los oficios que hace el Espíritu Santo en favor del creyente. Porque, por ejemplo, otro atributo que no lo puse aquí es que el Espíritu Santo da dones. Y otro atributo del Espíritu Santo que no puse aquí es que el Espíritu Santo inspira. Porque dice la palabra de Dios que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué creían los pioneros adventistas en cuanto a la verdad? Los pioneros adventistas creían en una verdad progresiva, y este es el gran problema de los antitrinitarios. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y como ellos no creen en una verdad progresiva, por eso es que yo digo de que ellos están en un autoengaño. Porque si usted no cree en una verdad progresiva, usted entonces no está creyendo en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo está diciendo, que la verdad es progresiva.
Pero el asunto es que ellos no reconocen su error. Y es ahí donde usted puede ver en ellos su poca humildad. Porque si ellos reconocen de que la verdad es progresiva, dejarían de ser antitrinitarios. Y dejarían de estar predicando los engaños que ellos están predicando, haciendo creer de que la Trinidad es falsa y de que los pioneros adventistas no creían en la Trinidad. Miren si la verdad es progresiva. Miren qué dijo el pionero Urias Smith en la Review and Herald 30 de abril de 1857. También me llama mucho la atención que muchas de estas citas que usted le presenta a los antitrinitarios, ¿saben cuál es la respuesta que ellos dan? Esas citas yo no las encuentro. ¿Y por qué yo las encuentro? O sea, tú le das varias citas a ellos probando la Trinidad y dicen, no, yo no encuentro esas citas, las busco y no las encuentro. Y bueno, ¿y entonces por qué yo las encuentro? Noten que el pionero Urias Smith en la Review and Herald el 30 de abril de 1857 dice: hemos podido gozarnos con verdades que iban mucho más allá de todo lo que percibíamos en un primer momento. Fíjate que ahora Urias Smith está diciendo que ellos están gozosos porque ellos estaban encontrando verdades en la Biblia que nunca antes ellos habían descubierto. Y sigue diciendo: pero ni siquiera imaginamos que tenemos toda la verdad. Confiamos que seguiremos progresando. Pregunto, ¿creían en una verdad progresiva, sí o no? Ahí lo dice. Dice que seguiremos progresando. Nuestra senda se hará cada vez más luminosa hasta que llegue el día perfecto. Él ahí está citando Proverbios 4:18. Dice, por lo tanto, mantengamos una actitud inquisitiva en la búsqueda de una mayor luz, de una mayor verdad. Elena G. de White, mensaje a Percy Magan, 27 de enero de 1903, ella dice: habrá en el futuro un mayor discernimiento, ya que la verdad es capaz de crecer en forma continua. ¿Qué es lo que es la verdad? Va creciendo, ¿cómo? En forma continua. Elena G. de White creía en una verdad progresiva. Dice, nuestro examen de la verdad es todavía algo inconcluso. Dice, solamente hemos cosechado unos pocos rayos de luz, pero ella dice de que Dios iba a seguir derramando más rayos de luz para que la verdad fuese progresando hasta que hubiese un mejor entendimiento. Review and Herald 26 de julio de 1892 dice: solo Dios es infalible. Los que piensan que nunca tendrán que abandonar una posición favorita ni tener ocasión de cambiar una opinión se verán chasqueados. ¿Qué está queriendo decir ella? Si tú crees en una verdad estática, tú te vas a chasquear. Pero si tú crees en una verdad progresiva, tú vas a estar caminando en la nueva luz que Dios va a ir derramando sobre el pueblo de Dios. Pero si usted cree en una verdad estática y no cree en una verdad progresiva, usted se va a chasquear. Porque cuando venga otro con nueva luz, usted no la va a aceptar porque usted va a pensar de que eso es mentira, de que es incierto, de que es falso. Y no es falso, es verdad. Solo que usted se quedó estancado en un lugar y de ahí no se movió más, pero el que cree en la verdad progresiva siguió avanzando en la luz de la verdad. Miren lo que escribió Jaime White. Advent Review and Sabbath Herald, 7 de febrero de 1856, página 149, párrafo 8. Cuando el testimonio bíblico para comenzar el día de reposo al atardecer se presentó tan claramente como se han presentado otros temas en la review, lo aceptaron con gusto y creemos que cambiarían. Noten como Jaime White creía en una verdad progresiva. Dice, y creemos que cambiarían otros puntos de su fe si pudieran ver una buena razón para hacerlo en las Escrituras. ¿Qué está queriendo decir Jaime White? Si en las Escrituras Dios presenta una base sólida para progresar en la verdad y cambiar un punto de vista, ellos estaban dispuestos a cambiar el punto de vista que ellos tuviesen, pero si Dios presentaba una base sólida. Y noten que cuando él dice que cuando el testimonio bíblico
para comenzar el día de reposo al atardecer se presentó tan claramente como se han presentado otros temas en la review, lo aceptaron con gusto. Miren, el sábado entró al movimiento adventista por una bautista del séptimo día llamada Rachel Oaks. Rachel Oaks pertenecía a la denominación bautista del séptimo día. Ella le predicó en Nueva York a Federico Weller. Federico Weller le predicó a Tomás Prible. Tomás Prible empezó a escribir y a sacar artículos en cuanto al sábado. Y cuando José Bates fue a visitar a su amigo Tomás Prible le presentó el testimonio de la verdad del sábado y acentuó el sábado. Pero cuando José Bates se lo presentó en el año 1846, así lo dice en la historia, a los esposos White, ellos no lo aceptaron. Elena G. de White, en su testimonio de su vida, ella dice que a ella no le interesó lo del sábado, que lo veía como algo inútil de que se estuviese debatiendo del sábado. Sin embargo, un año después, en 1847, Elena G. de White aceptó el sábado por una visión que le enseñó Dios. Del cuarto mandamiento, la ley de Dios, Dios le enseñó una visión, Dios le enseñó su ley, y dice que ella vio una luz que brillaba sobre el cuarto mandamiento. Y cuando Dios le enseñó esa visión de la santa ley, con el cuarto mandamiento brillando más que los otros mandamientos, entendió de que el sábado era el día del Señor y que ella tenía que empezar a guardar el día de reposo. Pero noten que ella lo guardó porque Dios se lo enseñó en visión. Pero cuando José Bates le presentó la verdad del sábado en 1846, ella no lo aceptó, no le interesó. Y un año después, en 1847, lo aceptó. ¿Y saben por qué Jaime White dijo que cuando se presentó el testimonio para comenzar el día de reposo al atardecer lo aceptaron? Porque en 1846 ese grupo de creyentes sabatistas que empezaron a guardar el sábado no sabía a qué hora comenzaba el día de reposo. En 1846 ellos no sabían a qué hora comenzaba el día de reposo. En 1855, ¿cuántos años transcurrieron desde 1846 a 1855? 9 años. 9 años después, John Nevis Andrews fue el que por la Biblia descubrió de que el sol se guardaba de puesta de sol a puesta de sol. Y entonces en 1856 es cuando Jaime White escribe esto que cuando se presentó el testimonio bíblico para comenzar el día de reposo al atardecer, lo aceptaron. Pero noten que tuvieron que pasar 9 años para ellos descubrir de qué hora se guardaba el día de reposo. Porque no lo sabían. Se dan cuenta cómo los pioneros fueron avanzando poco a poco en la verdad. Desde el año 1844 hasta 1885 fueron los años en que ellos estaban buscando esa identidad para el nuevo movimiento adventista, y esa identidad la encontraron en las nuevas doctrinas que poco a poco ellos iban descubriendo. Ahora, vamos a ver qué opinaban los pioneros adventistas en cuanto a la personalidad y deidad del Espíritu Santo. Porque como los antitrinitarios dicen que los pioneros adventistas no creían en la Trinidad, los antitrinitarios dicen que los pioneros adventistas creían en el Espíritu Santo, pero como una energía, pero no como una persona divina. Y vamos a ver aquí que lo que yo le voy a ir presentando, ellos fueron comprendiendo mejor el tema del Espíritu Santo. James White, Jaime White, en el libro Bible Adventism, en la página 41, párrafo 2, dice: Jesús también les aseguró que el Padre les daría otro consolador, incluso el Espíritu de verdad que debería habitar con ellos y estar con ellos. Capítulo 14, versos 16 y 17. Las palabras otro consolador suponen al menos el que era la persona de nuestro Señor divino, la persona de nuestro divino Señor. El otro es el Espíritu de la verdad. Ambos fueron consoladores de la iglesia. O sea, Jaime White está diciendo que Jesucristo es consolador, pero también está diciendo que el Espíritu Santo es otro consolador. Entonces dice, hay dos consoladores. ¿Para qué?
para deshacer la idea de que el consolador que Jesús prometió era el mismo Jesús. Aquí ya Jaime White está hablando de otra persona, que no es Jesús, que es el Espíritu Santo y que es otro consolador. Jesús es consolador, el Espíritu Santo es consolador. La pregunta es, ¿Dios es consolador? Amén. ¿Qué ustedes creen? Sí. Claro que sí, porque si la palabra consolador en griego es paracleto, y paracleto significa alguien que está a tu lado, ayudándote, animándote en cualquier necesidad que tú estás pasando, mi pregunta es, ¿Dios también no está de nuestro lado aún en los momentos más difíciles? Amén. Pues entonces los tres son consoladores. Amén. Los tres son consoladores. Miren estas citas que vamos a ir viendo. Mire, sigue diciendo Jaime White en el libro The Bible Adventist, página 48, párrafo 2, dice: pero más que esto, los que hablan de una venida espiritual y el reinado de Cristo tienen cosas muy confundidas. Que el Señor les ayuda a ver la diferencia entre las manifestaciones del Espíritu Santo y la presencia personal de Cristo. Aquí Jaime White está destruyendo la idea de que el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Está deshaciendo esa idea. Dice, y la presencia personal de Cristo en su segunda aparición. Mientras apelamos a las Escrituras, rogaré al Padre y Él te dará otro consolador. Este lenguaje implica más de un consolador. O sea, el consolador que Jesús prometió no es el mismo Cristo viniendo. Es otro de la misma especie de Cristo que iba a venir como consolador, que es el Espíritu Santo. Miren ahora lo que dijo Urias en mí. Esto sí es más fuerte. Porque Urias en mí fue avanzando en el conocimiento y la comprensión del Espíritu Santo. Review and Herald, octubre 25 de 1864, dice: por lo tanto, se llama su venida espiritual y reino donde Cristo debe reinar en algún sentido secundario en su ausencia personal, o como diríamos, reinará por poder en su nombre, pero bajo los auspicios del Espíritu Santo, que por supuesto en toda justicia y sentido común no sería el reino y el reino de Cristo, sino en realidad del Espíritu Santo, cuya persona, ya aquí Urias en mí está diciendo que el Espíritu Santo es una persona cuya persona, oficio y trabajo es distinto de Cristo, el Hijo, y no Él mismo. Ya Urias en mí está identificando al Espíritu Santo como una persona distinta de Cristo y no como Cristo. O sea, en el sentido que no es el mismo Cristo. Entonces, hay antitrinitarios que dicen que al Espíritu Santo no se le puede alabar. O sea, si usted tiene un canto que nosotros cantemos al Espíritu Santo, ellos dicen, no, el Espíritu Santo no se le puede alabar. Sin embargo, miren, esto es un himnario adventista del tiempo de los pioneros. Este himnario adventista es de 1888. Para los que saben inglés, aquí tenemos la portada del himnario y aquí tenemos el contenido de los signos que contenía el himnario en aquel entonces. Entonces, como los antitrinitarios dicen que al Espíritu Santo no se le puede alabar, los pioneros adventistas tenían dos himnos donde ellos alababan al Espíritu Santo. Himno 141. ¿Qué dice la primera línea? Ven Espíritu Santo, Espíritu. Ven Espíritu Santo, huésped celestial. Aquí miren, aquí, ven Espíritu Santo, huésped celestial. Pero en la segunda estrofa ya los pioneros identificaron al Espíritu Santo como Dios, porque miren lo que dice la estrofa: tú, Dios de amor y paz divina. Amén. Hermano, eso está en el himnario de 1888. Y entonces, si usted le presenta esta evidencia a un antitrinitario, te van a decir, no, los jesuitas entraron a la iglesia y cambiaron ese himno.
Pero si ese era el himnario que usaban los pioneros adventistas y la iglesia adventista en aquel entonces. Miren aquí este otro himno que está al lado, himno 145. ¿Alguien puede leer lo que dice ahí arriba en el himno 145? La primera línea, que está en amarillo. Espíritu eterno, verdad y poder. Algo así. Espíritu eterno. Poder de la verdad. Poder de la verdad. Poder de la verdad. No es así, pero la última línea que está señalada en amarillo dice: permíteme o déjame adorarte solo a ti. Entonces, si los antitrinitarios dicen que al Espíritu Santo no se le puede adorar, ¿cómo es que entonces los pioneros adventistas lo adoraban diciendo: déjame adorarte a ti? Así lo dice el himno. Si el Espíritu Santo no es Dios, entonces ¿por qué los pioneros adventistas vieron al Espíritu Santo como Dios? Aquí en la segunda estrofa, donde dice: tú, Dios de amor y de paz divina. Miren este otro himnario. Este otro himnario es de 1900. Christ in Psalm. Y noten que fue editado por la Review and Herald. De 1900. El otro himnario era de 1888. Este himnario es de 1900. Aún todavía muchos de los pioneros estaban vivos, incluyendo Elena G. de White estaba vivo. Y Elena G. de White usó este himnario para cantar. Miren lo que dice esta estrofa del himno. Himno 132. ¿Cómo se titula el himno? Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Come, Holy Spirit. El himno 134, ¿cómo se llama? Light Divine, luz divina. Estos dos himnos son himnos que alaban al Espíritu Santo. Ahora, ¿un ángel alguna vez recibió adoración? Ningún ángel nunca ha recibido adoración. Entonces, solamente Dios Padre recibe adoración, Dios Hijo recibe adoración, pero el Espíritu Santo también recibe adoración. Ya los pioneros adventistas estaban comprendiendo que el Espíritu Santo también es Dios. Y por eso es que en sus himnarios incluyeron himnos que solamente mencionan al Espíritu Santo y alaban al Espíritu Santo. Miren lo que dice ahora Alonzo Trevier Jones, Review and Herald, 10 de enero de 1899. Estamos poniendo citas de diferentes años para que vean cómo los pioneros adventistas, ellos fueron comprendiendo mejor la teología en cuanto al Espíritu Santo. Miren lo que dice Alonzo Trevier Jones. Nada más que el Espíritu, y él le pone características al Espíritu, que es omnisciente y omnipresente, gentil y todopoderoso. Pregunto, ¿esas características no las vimos en el primer cuadro que yo presenté? De acuerdo a la Biblia, ellos también, los pioneros adventistas, descubrieron estas características del Espíritu Santo en la Biblia. Dice: posiblemente pueda ser el elemento de unidad asegurada en este cuerpo de muchos miembros que es la iglesia. Miren ahora, este pionero no tuve una foto para mostrar porque no la encontré. Es S.E. Kieser en la Review and Herald de noviembre 7 de 1899, página 2, columna 2 y 3, cómo él trata al Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo. Dice Dios, ¿cómo? Dios el Espíritu Santo. Nuestro Dios es un Dios completo. Ya ellos comprendieron de que el Espíritu Santo es completo. Entonces, ¿cómo los antitrinitarios no han visto estas citas? ¿Cómo los antitrinitarios han estado pasando por alto estas citas? Y recordemos que todo esto, que todas estas citas estaban en las publicaciones mensuales o trimestrales de los pioneros adventistas, y estas publicaciones las leían todos los adventistas, todos los pioneros adventistas y todos los adventistas de aquella época. Y nadie a mí me puede decir ahora ni venir con el cuento: no, eso lo cambiaron los jesuitas, porque si lo hubiesen cambiado los jesuitas, ¿cómo entonces todos los adventistas de aquella época
no protestaron en contra de esto. Si no creían de que el Espíritu Santo era Dios, ¿por qué no protestaron? Porque la Review and Herald era un periódico que salía, creo que era trimestralmente, me parece. Me parece que creo que era trimestralmente. Y todo el mundo en aquella época lo leía. Y los pioneros la leían. Ahora, me llama mucho la atención que la mayoría de los presidentes de estas revistas y los editores de estas revistas eran los pioneros adventistas. Entonces, si realmente, como según dicen los antitrinitarios, que inventan de que los jesuitas pusieron esto, ¿cómo entonces los editores de la revista, que eran pioneros adventistas, aceptaron estos artículos, ponerlos en las revistas? Es que no tienen argumentos. Y los antitrinitarios siempre tratan de buscar argumentos que no tienen. Porque ya ellos no saben más nada que inventar. Dice, Dios el Espíritu Santo, nuestro Dios es un Dios completo. Él nos toca en todos los puntos, soporta todos nuestros dolores, carga con todas nuestras penas, cura todas nuestras heridas y nos consuela en todas nuestras aflicciones. Él es toda sabiduría, todo amor, todo poder. Él es nuestro todo en todos. Miren este pionero, R.A. Underwood, Review and Herald, 17 de mayo de 1889. Y miren lo que les puse aquí como un ejemplo. En 1889, miren quiénes eran los editores. Alonzo Trevier Jones y Urias Smith. Eran los editores de la revista. O sea, cada artículo que fuera a publicarse en esa revista tenía que pasar por ellos dos. Ellos dos, Alonzo Trevier Jones y Urias Smith, eran los que decidían si se publicaba el artículo o si no se publicaba el artículo. Pero antes de publicar el artículo, ellos tenían que leer el artículo. Primero, antes de publicarlo. Y noten que R.A. Underwood, esto está en la Review and Herald, el artículo, si ustedes lo buscan, se llama The Holy Spirit a Person, o sea, el Espíritu Santo una persona. Miren lo que dijo este hombre para que vean cómo el pensamiento adventista fue cambiando poco a poco. Es el trabajo que se ha notado en estos artículos hecho por una influencia. Dice, hay una influencia y un poder, es verdad, pero no debemos cometer el error, miren, no debemos cometer el error de creer en una influencia simplemente porque el pensamiento adventista antiguo, a principio del movimiento, era que el Espíritu Santo era una influencia, pero él dice, no cometan el error de que el Espíritu Santo es una influencia. Dice, cuando necesitamos hacer aquel que lleva la influencia y el poder, dice, el Espíritu Santo es el representante personal de Cristo en el campo. Y Él está encargado del trabajo de conocer a Satanás y derrotar a este enemigo personal de Dios. Que, ahora miren lo que dice, que alguna vez creí que el Espíritu Santo era solo una influencia en vista del trabajo que hace, pero queremos la verdad porque es la verdad y rechazamos el error porque es el error. Él una vez creyó que el Espíritu Santo era una influencia, pero él sigue diciendo esto. Independientemente de cualquier punto de vista que hayamos tenido anteriormente o cualquier dificultad que pudiéramos haber tenido o que ahora podemos tener cuando vemos al Espíritu Santo como una persona, la luz se siembra para siempre. O sea, si usted ve al Espíritu Santo como una persona, usted está en luz, usted está en la verdad, es lo que está diciendo él. Si usted lo ve como una energía o como una fuerza, como lo ven los antitrinitarios, entonces usted está en pecado, usted está en oscuridad. Su entendimiento está entenebrecido. Dice, el plan de Satanás es destruir toda fe en la personalidad de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermano, más claro que el agua no puede estar. Y aquí está mencionando a los tres poderes de la deidad. Y recordemos
que cuando él escribió este artículo y lo publicó, los editores eran Alonzo Trevier Jones y Urias Smith. Y si Alonzo Trevier Jones y Urias Smith hubiesen mantenido el pensamiento antitrinitario, ellos no hubieran aceptado publicar este artículo del pastor R.A. Underwood. Miren lo que dice Elena G. de White. Carta número 8, 1896, párrafo 1 y 2. Me llama mucho la atención, miren, a veces la gente discute y hablan por hablar. Estuve hablando con una hermana que es antitrinitaria, que ella dice que Leroy Edwin Fromm, que fue un pastor adventista, fue el que cambió los artículos que Elena G. de White habla de la Trinidad y todo eso, que él los cambió. Porque según ella, Leroy Fromm era un jesuita de Roma infiltrado. Hermanos, ustedes saben en qué año el Leroy Edwin Fromm es pastor adventista, fue pastor adventista, porque él descansa en el Señor. Ustedes saben cuándo nació Leroy Edwin Fromm. Leroy Edwin Fromm, el pastor Leroy Edwin Fromm, nació en 1890. Significa que cuando Elena G. de White escribió este párrafo en 1896, ¿cuántos años tenía Leroy Edwin Fromm? 6 años. ¿Ustedes creen que con 6 años Leroy Edwin Fromm va a cambiar los textos de la hermana White que habla de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad? Noten que cuando esta hermana me dijo eso, hermano, a mí tampoco me da un infarto. Porque estoy ante personas que no leen, que no razonan, que no piensan. Y ella me lo afirmaba. Leroy Fromm fue el que cambió los textos de Elena G. de White y puso los textos de la Trinidad para hacer creer que la hermana White era trinitaria. Hermana mía, si Leroy Fromm nació en 1890 y Elena G. de White escribió en 1896, Leroy Fromm tenía 6 años. ¿Cómo usted cree que Leroy Fromm va a cambiar ese texto? No saben más que inventar. Dice la sierva de Dios: el mal se había estado acumulando durante siglos y solo podía ser refrenado y resistido por el gran poder del Espíritu Santo. ¿Qué persona es el Espíritu Santo en la deidad? La tercera persona de la deidad, quien vendría sin energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Miren esta otra cita, ya estamos terminando ya, miren. Esta otra cita es del pastor J. Gordon Boston. Y este artículo él lo publicó de la Review and Herald, octubre 2 de 1900. Hay otros antitrinitarios, porque ellos no se ponen de acuerdo. Si usted habla con diferentes tipos de antitrinitarios, ellos le van a decir cuantas barbaridades, porque ellos no se ponen de acuerdo en decir las cosas. Ellos dicen de que el doctor John Harvey Kellogg fue el que introdujo la Trinidad en el adventismo. Eso es falso, porque el doctor John Harvey Kellogg, que fue el primero que empezó a expandir y a publicar sus ideas panteístas, esas ideas satánicas en cuanto al panteísmo, John Harvey Kellogg no tenía una comprensión exacta de quién era Dios, ni de la personalidad de Dios, ni quién era el Espíritu Santo. Porque John Harvey Kellogg creía de que el Espíritu Santo era una energía y no una persona. John Harvey Kellogg creía de que Dios era como un espíritu, pero un espíritu y al mismo tiempo como una energía. Era una cosa extraña, porque él decía de que Dios estaba en todos lados. Él decía: Dios está en una mariposa, Dios está en un perro, Dios está en un árbol, Dios está en un río, Dios está hasta en este saco que yo llevo puesto.
Esas eran las ideas panteístas satánicas que John Harvey Kellogg estaba promoviendo. Él no tenía un claro concepto acerca de la deidad. Entonces, el pastor Gordon en la publicación de la Review and Herald le responde a John Kellogg, haciéndole ver al doctor John Kellogg de que él estaba errado en cuanto al concepto que él tenía de la tercera persona de la Trinidad. Y por eso es que él dice aquí, prefiero llamar a esta energía, hablando de eso, prefiero llamar a esta energía, diciéndole, porque John Kellogg decía que el Espíritu Santo era una energía, prefiero llamar a esta energía nerviosa el principio de vida universal. Porque también habían algunos que andaban con el doctor John Harvey Kellogg que decía que el Espíritu Santo era una energía nerviosa. Mire, escuche estas sandeces que ellos decían. El principio de vida universal y divino en la naturaleza, la alcaza de la metafísica hindú, un principio vivificante, omnipresente de vida y movimiento, idéntico en sus aspectos, superiores con el Espíritu Santo de los Evangelios. Entonces, ahora, como ellos describieron, John Harvey Kellogg describió al Espíritu Santo como una energía nerviosa, como dice aquí, una alcaza de los hindú. Entonces, ahora J. Gordon, al ver de que John Harvey Kellogg describía al Espíritu Santo así, él dice, a esto lo llamamos panteísmo del tipo más repugnante. Y ese concepto que John Harvey Kellogg tenía del Espíritu Santo, que era un concepto mal, que creía que el Espíritu Santo era una energía, él dice, una confusión, o sea, lo que tenía John Harvey Kellogg, el doctor Gordon, el pastor Gordon Boston dice que es una confusión de la tercera persona de la Santísima Trinidad con una secreción de los nervios. O sea, el doctor Boston le está diciendo a John Harvey Kellogg, tú tienes una confusión tan grande que toda esa confusión que tú tienes, tú no tienes un claro concepto correcto de la tercera persona. Y miren cómo lo llama el pastor Boston, de la Santísima Trinidad. Entonces, y esto fue en 1900, también esta hermana me dijo que no solamente Leroy Fromm manipuló los escritos de la hermana White, sino también de los pioneros y cosas así. En 1900, ¿cuántos años tenía Leroy Fromm si nació en 1890? 10 años tenía, imposible. Pero ya para aquel tiempo ese era ya la madurez espiritual que tenían los pioneros de creer de que sí existía una Trinidad compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren aquí, Alvin, tú que lees inglés, este párrafo que ustedes ven aquí en inglés es este mismo párrafo que ustedes ven aquí en español. Este párrafo que ustedes ven aquí en inglés, yo lo tomé de la revista original de la Review and Herald y le tiré la foto. Y el pedacito que yo presenté en la diapositiva anterior en español, aquí está. ¿Se acuerdan? Miren lo que estaba aquí señalado en amarillo que dice, a esto lo llamamos panteísmo del tipo más repugnante, una confusión de la tercera persona de la Santísima Trinidad con una secreción de los nervios. Si vamos al párrafo original que le tomé la foto de la Review and Herald, miren, ¿quién me puede? Mi esposa que lee inglés, léeme a partir de aquí donde dice this, estas tres últimas líneas, pero traducido al español. Esto lo llamamos panteísmo del tipo más, como decir, malo. Repugnante, repugnante. Dice, a confounding of the third person of the blessed Trinity with the secretion of the nervous, es la palabra. Entonces dice, es como una confusión de la tercera persona de la bendecida Trinidad con una secreción, dice, de nervios. Noten cómo el pastor Gordon ya entendía que el Espíritu Santo era la tercera persona de la Trinidad, pero él, en el artículo, él le estaba rebatiendo a todas esas personas que andaban con George Harvey Kellogg y principalmente a John Harvey Kellogg porque tenían una confusión de quién era el Espíritu Santo.
Por eso es que él dice, todo lo que ustedes están planteando, eso no es más, lo llamamos panteísmo, pero de la forma más repugnante, y es una confusión de la tercera persona de la Trinidad. Esto lo saqué de la Review and Herald. Yo tengo en PDF la revista esta de la Review and Herald donde está este artículo. Original, la revista original, de aquella época, que usted va a los archivos, o a los documentos y archivos de la conferencia general y usted puede ver en línea la revista original en inglés y aquí está escrito. Y le pongo esta prueba en inglés porque los antitrinitarios, cuando usted le habla de estas cosas, dicen, eso no existe, esos párrafos no existen, eso es espurio, eso no se encuentra. ¿Y por qué yo lo pude encontrar? Y yo tengo el PDF completo. La revista creo que es como de 22, 23 páginas, la Review and Herald, donde salen muchos artículos, y entre esos artículos está el artículo este que fue el que nosotros citamos aquí anteriormente. Y entonces, ¿por qué yo los pude encontrar? Miren lo que dijo Alonso Trevier Jones en su libro Lealtad Cristiana, Médico Misionero, página 98, dice: así las escrituras hacen perfectamente la clara verdad que el Espíritu Santo es nada más que una persona viva, hablando, divina y eterna. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es una persona, pero también es divina, y dice que es eterna, exactamente como Cristo es una persona y como Dios es una persona. Aquí, de una manera directa, está mencionando ya las tres personas de la Trinidad: al Espíritu Santo, a Cristo y a Dios el Padre. Miren esta otra cita, ya estamos terminando. William Warren Prescott, Review and Herald, junio 4 de 1908. Una experiencia esencial para el cristiano es la comunión personal con un Dios personal. Nada menos que esto satisfará los anhelos del alma despierta, que fue originalmente creada a imagen de Dios. La provisión para esto se hace en el don del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, el representante tanto del Padre como del Hijo. Vendremos a Él y haz nuestra morada con Él. Bendita comunión. Noten que ahí dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad y es tanto el representante del Padre como el Hijo. De una manera directa, aquí está mencionando a los tres miembros de la deidad. Y esta es la última diapositiva. Arthur Daniels, Review and Herald, 5 de agosto de 1915. Arthur Daniels fue presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Miren qué declaración más interesante. El Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad y representante de Cristo. Me gusta mucho que él clarifica de que es representante de Cristo, pero no es Cristo mismo en persona. Porque los antitrinitarios dicen que el Espíritu Santo es el mismo Cristo. No, es representante de Cristo, pero no es Cristo. En la tierra es exaltado como el Maestro Celestial y guía enviado a este mundo por nuestro Señor para hacer realidad en los corazones y las vidas de los hombres todo lo que Él había hecho posible por su muerte en la cruz. Saben que los hermanos antitrinitarios, ellos no son humildes. ¿Saben por qué? Porque cuando usted va a hablar con ellos de esta cita, él dice: no, hermano, no vamos a seguir hablando más, no, ya aquí terminamos ya. Siga usted creyendo con lo que usted cree. El verdadero cristiano humilde dice: bueno, yo tengo estos puntos de vista antitrinitarios, y si tú tienes puntos de vista trinitarios, bueno, vamos a sentarnos y preséntame tú tus puntos y vamos a comparar. Pero ellos no quieren comparar, porque cuando usted le saca todas estas citas que hemos presentado aquí, se le derrumba sus argumentos antitrinitarios. Entonces ellos no son humildes de corazón, porque ellos no quieren aceptar de que están equivocados, pero quieren seguir en la equivocación y quieren arrastrar a otros en la equivocación junto con ellos.
Porque yo recuerdo que una vez me senté a hablar con un pastor adventista antitrinitario, y cuando yo le mandé todos estos textos, le estoy hablando que se lo mandé hace 5 años más atrás. Todavía estoy esperando la respuesta de él. Porque él me dijo, no, que los pioneros son antitrinitarios. Y le dije, bueno, pastor, mira, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a mandar a usted unas citas, usted las analiza, usted las lee, y entonces, bueno, ya me dice que qué piensa. Todavía estoy esperando su respuesta. Todavía estoy esperando a ver qué es lo que él piensa de esas citas. Porque ellos no quieren aceptar de que están equivocados. Y un cristiano que no es humilde, un cristiano que no acepta que se equivocó, es un cristiano perdido. Porque lo primero que tiene que tener un hijo de Dios es humildad. Yo no tengo miedo de sentarme a hablar con nadie, porque si yo estoy seguro de lo que yo creo, yo me siento a hablar con cualquiera, con un trinitario y no un trinitario. Porque yo estoy seguro de lo que yo creo, hermano. Pero ellos pueden decir, ok, vamos a hablar, mire, está haciendo lo que va, no quiero saber nada, si tú crees en eso, ok, está bien. Esa no es la respuesta de un verdadero hijo de Dios. La respuesta de un verdadero hijo de Dios, bueno, tú tienes esos argumentos, vamos a sentarnos, vamos a estudiar. Quizás yo esté equivocado y tú estás en lo cierto, o quizás tú estés equivocado y sea yo el que esté en lo cierto. Como hicieron los pioneros en ese tiempo. Como los pioneros, que los pioneros se sentaban a estudiar porque creían en una verdad progresiva. Y los pioneros eran tan humildes que cuando usted toma libros de historia de la iglesia adventista, del desarrollo doctrinal de la iglesia adventista, ellos tuvieron que abandonar muchos puntos. Cosas que realmente la Biblia no apoyaba, como este pastor R.A. Underwood, que fue lo que él dijo. Vamos para atrás un momentico. El pastor R.A. Underwood, miren lo humilde que fue que él, miren, dice, independientemente de cualquier punto de vista que hayamos tenido anteriormente o cualquier dificultad que pudiéramos haber tenido o que ahora podemos tener cuando vemos el Espíritu Santo como una persona, la luz se siembra para siempre. El plan de Satanás es destruir toda fe en la personalidad de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero noten que en esta cita anterior, él dice que una vez ellos creyeron, dice que en la última línea en amarillo dice que alguna vez creí que el Espíritu Santo era solo una influencia. Es verdad, él dice, yo una vez lo creí. Pero ahora en la siguiente cita, él dice, ahora ya yo no creo que el Espíritu Santo es una influencia, es una energía. Ahora yo creo que el Espíritu Santo es una persona poderosa, omnisciente, omnisapiente, perteneciente al trío celestial, porque aquí él menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces él menciona algo muy importante, le dice, el plan de Satanás es destruir toda fe en la personalidad de la deidad, y los antitrinitarios están haciendo el trabajo de Satanás, de destruir la personalidad del Hijo y de destruir la personalidad del Espíritu Santo y de traer confusión. Eso es lo que ellos están haciendo. Pero que Dios tenga misericordia de ellos. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Hasta aquí hemos podido estudiar a la luz de la palabra de Dios y a la luz del espíritu de profecía, cómo la Biblia y el espíritu de profecía y el testimonio de los pioneros adventistas presentan al Espíritu Santo como una persona, como el tercer miembro de la deidad, que forma parte del trío celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos comprendieron de que el Espíritu Santo es omnisciente, es todopoderoso, todo lo conoce, todo lo sabe. Ese es el testimonio que los pioneros creyeron a medida que ellos fueron estudiando la palabra.
Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde, y en estos momentos vamos a ponernos en pie para terminar con unas palabras de oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que tú nos ayudes, Padre querido, a poder entender estos temas importantes, Señor. Permite, Padre Santo, que cada día podamos ser iluminados por tu Espíritu a caminar en la verdad y a defender en la verdad y a no ser engañados. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y gracias por habernos hablado, Señor. Permite que todo lo que hemos presentado aquí hoy pueda ayudar a los hermanos a comprender este tema y a no dejarse arrastrar por los engaños de Satanás. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde, mis queridos hermanos.